El tema que vamos a tocar el día de hoy es ciberseguridad. Tenemos 2 bloques y 2 intervenciones en cada uno de los bloques. Vamos a empezar con un primer tema que es importante. Todos tenemos celular, ¿verdad? Y sabemos que en el celular hacemos transacciones al igual que en una PC, ¿es verdad? Acá leen correos, abren PowerPoint, ¿o no? Ven fotos, videos, YouTube, Internet. Pero hay una diferencia importante y fundamental, que en una computadora, donde haces lo mismo, tienes un antivirus y tienes un anti-malware, tienes un firewall, algunos dispositivos de seguridad, y aquí no. Y sobre eso empieza nuestro primer bloque, sobre entender cuáles son los problemas que tenemos respecto a la utilización de un dispositivo para hacer cosas transaccionales y cosas vitales en nuestro día a día, como por ejemplo, mandar correos corporativos o de repente compartir información estratégica de un negocio o de una venta, hacer transacciones bancarias. Y ahí hay un tema interesante que de repente muchos de nosotros hemos escuchado, la palabra malware. ¿Qué quiere decir esta palabra malware? Un programa malicioso que de alguna manera invade tu celular y permite tomar control de él. Las noticias nos han hecho hincapié, ahora último, sobre todo en uno muy común que de repente deben haber escuchado hablar, este malware Sanubis, que lo que hace es tomar control del teléfono y empieza a inspeccionar tu información personal, información financiera y toma control. Para esto vamos a iniciar con una primera pregunta que es importante en este primer bloque. José, ¿cómo podemos enfrentar el malware? ¿Qué podemos hacer con el malware? Cuéntanos en tu experiencia, por favor. A ver, vamos a hacer un paralelo, ¿no? Con la banca, donde yo tengo ya varios años. Y en la banca decimos que hay 3 tipos de bancos, ¿no? Los bancos que han sido hackeados, los bancos que no se han enterado que han sido hackeados aún, y los que volverán a ser hackeados. Entonces, esto es una realidad y los planes tenemos que construirlo en función a eso. Entonces, imagínense los bancos que son instituciones tan reguladas, porque administran los depósitos del público, y que tienen estándares bastante altos de cumplimiento en el tema de la seguridad, que les pasan, que los hackearon o volverán a hackear, y otros no saben que están siendo hackeados. O sea, imagínense con todas esas medidas, llegamos a un paralelo y voy a hablar sobre Latinoamérica. Entonces, ¿qué tenemos en Latinoamérica? Y voy a tomar una foto un poquito del pasado para que se entienda mejor lo que comento. En el año 2016, la OEA y el BID hicieron un análisis sobre los niveles de ciberseguridad que se tenía en Latinoamérica, especialmente en la banca, pero también hicieron uno general. Y la verdad es que en Latinoamérica, sobre 5 niveles, en la mayoría de los países salimos en nivel 1. Y estábamos hablando de conciencia de ciberseguridad, estábamos hablando de conocimiento, de estrategia de defensa, de inversión, en fin, todos los elementos, desde lo más estratégico a lo más táctico que ustedes pueden pensar, eso es de público conocimiento. El año 20 volvió a hacer el BID y la OEA, como tú lo sabes, este mismo estudio, y realmente mejoró de manera muy marginal. Entonces, pensemos en lo siguiente. Y con esto, también nos juntamos en la OEA en Washington, cuando quisimos ver la gobernanza del Internet. Y después de varios días de sesiones decidimos que eso no se podía, porque iba contra un derecho constitucional en nuestro país, que es la libertad de expresión, pero lo que sí se debía hacer, especialmente en los sectores privados, es invertir en el tema de la seguridad y la educación. Porque en lo que hicimos, punto común, fue de que lo que predominaba, especialmente en nuestros países, es el analfabetismo en tema de ciberseguridad. Entonces, tenemos muy buenos usuarios que quieren usar el último teléfono, quieren usar la última tablet, pero su conocimiento, como yo ya lo he manifestado varias veces en temas de ciberseguridad, es muy básico o es ausente. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que entender también el gap generacional.
todos nosotros, y si ustedes miran sobre sus mesas, tienen un lapicero y un papel, porque así nos hemos formado, así hemos estudiado. En el colegio nos han formado así, no nos formaron con celular, ni nos formaron con tablet, ni con computadora. Eso está en nuestro ADN. Por eso es que cuando nosotros eran niños y ya jóvenes o muchachos, sabemos que el álbum de fotos lo tenemos que leer pasando las páginas. A un niño hoy le llevan un álbum de fotos y la foto no se mueve, entonces está malogrado, no sabe que tiene que funcionar porque piensa que la foto tiene que interactuar. ¿Me dejó entender? Entonces, ese gap generacional nos lleva a muchas cosas. Entonces yo le dejo una reflexión. Muy bien dijo Maurice sobre todos los mecanismos de seguridad que debería tener una computadora que no siempre la tiene, peor si es personal. Pero imagínense todo lo que ustedes hacen en su celular en el día a día. Cada uno sabrá qué hace. Pero desde juegos, desde Google, sitios no seguros, en fin, porque lo tiene a la mano, porque tiene internet y cosas por el estilo. Entonces la pregunta es, por ejemplo, se hizo mucha educación sobre el tema del phishing, ¿no? Que es uno de los primeros tipos de ataques. Pero ¿cómo identifican ustedes un troyano bancario en su celular? ¿Se han puesto a pensar? ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo pueden identificarlo? Es más, ¿cuántos de acá probabilísticamente tendrán troyano en su teléfono? ¿Me comprenden? O sea, si realmente no saben, y la otra cosa es cuántos de ustedes o nosotros conocemos cuáles son las reales prácticas que debemos tener en un dispositivo corporativo, en un dispositivo personal. Para empezar, esa diferenciación en mucha gente no existe. El mismo teléfono uso todo y cuando le pongo 2 chips, mejor, pero tengo el mismo dispositivo. Entonces, lamentablemente, partimos de una base muy baja en el tema de conocimiento. Y temas como Asís y como las brillantes presentaciones que hemos estado viendo, haciendo énfasis en la educación, haciendo énfasis en la inteligencia, será lo que ayudará. Tenemos que cerrar ese gap, tenemos que cambiar nuestras prácticas, tenemos que entender qué cosa es un mecanismo de seguridad, tenemos que entender que esto no es un celular. Quien piensa que esto es un celular se ha equivocado, partiendo de ahí. Entonces, ahora hablamos de la inteligencia artificial, abierta, generativa, pero yo estoy en un foro donde estamos hablando ya de la superinteligencia artificial. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos? ¿No? Y esto, a veces, a nivel inclusive de nuestros foros, se lleva a las empresas. ¿Por qué? Porque en algunos casos adecuamos a la persona al puesto. Y eso no es así. Acuérdense, adecuamos a la persona al puesto. Señores, hay algunos ciclos que se vencen, hay algunos ciclos que se cumplen. Y si el gap generacional no lo he superado, ya fue. Porque lo que se necesita traer para ciberseguridad y cybercrime, que es otra cosa, luchar contra el cybercrime, que es una historia muy distinta a la ciberseguridad, y hay que entenderlo así, es talento especializado. Y que ese talento especializado, de preferencia, y me van a disculpar porque la mayoría de los que están acá están sobre los 30 años, por no decir 40, digo la mayoría. Entonces ya empezamos a tener un gap generacional más marcado respecto a hackers de 14 años que nos atacan desde Europa del Este, y ¿me entienden? Entonces, está bien que nosotros asistamos a estos congresos, tenemos que venir, porque vamos a firmar los presupuestos, porque no hay ciberseguridad sin presupuesto, para empezar. Tenemos que entender y llegar el mensaje claro a la alta dirección y decir, ¿por qué es esto? Pero si yo voy a adecuar a la persona, yo creo que él me sirve aquí, o él podría ser acá, porque ya cuántos años tiene y cosas. No, señor. Entonces tenemos que empezar a incorporar y a retener talento, que conozca, que nos permita crear políticas sólidas y donde ahí se bajará todo lo que ya sabe una persona experta en qué tiene que hacer, qué tiene que ejecutar. En conclusión, Maurice, disculpa que haya dado toda esta vuelta de una historia, pero llegamos a lo mismo, conocimiento en tema de seguridad, y eso hace que tengamos muchas veces malas prácticas o prácticas de exposición de los cuales no somos conscientes y realmente eso aprovecha. Hagan una cosa, si ustedes fuesen hackers y tienen que escoger un país donde atacar, ¿qué país escogerían?
A nosotros, Perú saldría en la foto de todas maneras. ¿Por qué? Porque tenemos las famosas cabinas de internet que se han utilizado para hacer denegaciones de servicio y extorsiones a otros países, porque tenemos los cafés de internet y esos lugares y esas posiciones, ¿no? Y ahí hacen la tarea acá. O de lo contrario, el joven llega a su casa, hace la tarea en su computadora, la hace en su celular también, pero lo pasa a correo electrónico, se pasa el virus, y después viene más tarde los padres y hacen ahí las operaciones bancarias en una computadora que ha sido utilizada para juegos como los teléfonos y cosas por el estilo. Entonces, desde las prácticas mínimas, entonces hay este tema del riesgo inconsciente en el cual se incurre. Sería mi comentario. Muchas gracias, Pepe. Claudio, tu visión es una visión de CEO que ha trabajado mucho tiempo en el tema de medidas, controles, de ciberseguridad. ¿Qué puedes hablarnos ya desde esa vertiente del enfoque de la ciberseguridad preventiva, desde el punto de vista de los controles respecto al malware? Perfecto. ¿Aló? Bueno, muchísimas gracias, Maurice. Quiero contarles dos historias. En efecto, como Maurice me presentó, soy el CEO de Grupo Radical, nos dedicamos a todo el tema de ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdefensa. Pero les voy a contar dos historias que son completamente reales y siempre cuento esta anécdota. Una historia la vamos a llamar: el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Tengo un muy buen amigo, él es el administrador de la base de datos de una importante institución. Y bueno, llevamos a nuestros hijos a entretenerlos al centro comercial y estaba en un campeonato de Pokémon. Y en ese entonces, pues, mi amigo le prestó su tableta a su hijo y comenzó a jugar y todo lo demás. Se conectó a una red Wi-Fi pública, ¿verdad? Y estamos hablando de alguien que sabe de tecnología, ¿verdad? Y yo inmediatamente le hice una pregunta que la quiero hacer a ustedes. ¿Quién de ustedes tiene un antivirus en su celular? Creo que nos llegamos al 5% del auditorio. De las personas que tienen un antivirus, ¿quién tiene cifrado su celular? Un software de cifrado su celular. Bajamos a la mitad, ¿verdad? Y si tuvieran que elegir entre poner un antivirus en su celular y un antivirus en su computadora, ¿cuál elegirían? ¿El antivirus, el celular o la computadora? Creo que escuchamos que la mayoría dijo la computadora. Bueno, la cuestión es que justamente la mayoría de trámites que nosotros hacemos a veces en línea, lo utilizamos a través de nuestros dispositivos móviles. Mi amigo hizo tres cosas fatales que nos llevó a contar la segunda historia. Número uno, le prestó su tableta corporativa a su hijo, donde tenían los juegos Pokémones. Número dos, se conectó a una red Wi-Fi pública, no tenía encriptación, era completamente abierta. Y número tres, no se había dado cuenta de que ya estábamos en el sistema operativo número 16 y él todavía tenía el sistema operativo número 8. ¿Qué pasó con eso? Bueno, fuimos a la segunda cosa. No le dije nada a mi amigo. Digamos, nos habían contratado para en su institución hacer una campaña de concientización. El 98% de las personas pasó esa campaña, el 2% no. Evidentemente nos felicitaron, ¿no? Que era excelente, 98%. Bueno, resulta que hicimos justamente las preguntas para que mi amigo pues pueda contestar de tal manera de que pueda reconocer que él cometió, digamos, falta de conocimiento en el tema de conexión y de conectividad. Y siendo el administrador de la base de datos, lo que nosotros hicimos fue entrar un malware a través de esta red Wi-Fi pública, cifrar su tableta, ¿no es cierto?, y poder comprometer sistemas básicamente para poder hacer ejercicios de ciberseguridad. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque pensamos que nuestras actitudes a temas personales van a ser diferentes a nuestras actitudes en el tema profesional o en el tema de los demás ámbitos de nuestro desempeño como personas o como ejecutivos. Es importante, sobre todo, la capacitación, la concientización a todo nivel, gerencial, mandos medios, mandos bajos, porque cualquiera de estos ataques, que pueden ser ataques a la banca o que pueden ser ataques a carriers que los hemos visto o que pueden ser ataques a cualquier otra entidad, comienzan a través de los dispositivos
más básicos, ustedes saben que la tela se corta por el lado más flaquito. Mi querido Mauricio, es lo que te puedo comentar respecto a lo que nosotros vemos en el día a día y nuestras recomendaciones. Concientización y capacitación. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Y es un tema muy importante. Giovanni, para cerrar este primer bloque y en tu visión estratégica, es un problema que quizás tenga una difícil solución, pero ¿por dónde empezar? ¿Qué crees tú que podemos hacer para empezar? Gracias, Mauricio. Yo quería complementar la intervención de José, que nos dijo aquellas empresas que han sido hackeadas, las que no saben que los han hackeado y las que lo volverán a hackear. Hay una cuarta, que son las empresas que han sido hackeadas pero que no reconocen que ha sido hackeada. ¿Y por qué hago este comentario? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nos dice Maurice. Primero, reconocer que tenemos un problema. Nosotros estamos enfrentando una situación en la cual la información de los peruanos se encuentra disponible en Internet, ya no en Deep Web, como era el año pasado, sino ahora en los marketplaces de redes sociales conocidas. Entonces, cuando nosotros comentamos de este tema en ciertos foros, nos indican de que exageramos cuando decimos que algunas bases de datos han perdido integridad. Entonces ya no vamos por el tema de integridad, hablamos sobre la confidencialidad, porque la información está disponible para todos sin ningún tipo de seguridad. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer cuando tenemos un problema y el deber de comunicar que hemos tenido una brecha o una situación o un evento, un incidente, lo que sea, porque al no comunicarlo estamos poniendo en riesgo a todos. Entonces, lo primero que yo sugeriría es establecer una política y una forma, un procedimiento de poder compartir información entre las instituciones, primero de los gremios, después de las empresas que conforman todo el activo crítico nacional, y estar integrados entre sector público y sector privado porque enfrentamos a una delincuencia que es común. Y no solamente es común en un país. Este mes, en el día 11 al 13, tuvimos un Congreso Latinoamericano de Seguridad donde cada uno de los países exponía cuál era la situación en su propio país. Fue muy curioso observar de que lo que iban expresando en cada uno de los países correspondía a la realidad del nuestro. Todos nos hemos reconocido en la presentación. ¿Qué es lo que significa? Que estamos enfrentando una delincuencia organizada, que es regional y que ataca sistemáticamente a todos los sistemas. Segundo, tenemos que entender que la seguridad es un tema de responsabilidad compartida. Hay muchos elementos que forman parte de una operación, desde el proveedor de servicios de las comunicaciones, el proveedor de servicios de los datos, el alojamiento, la conexión, el programa que nos permite acceder a nuestra información, pero al final de todo estamos nosotros. Ya hemos escuchado cuáles son las precauciones que debemos tener para poder acceder con seguridad a los sistemas. Pero para eso necesitamos tener conocimiento. Entonces debemos trabajar, y esta es la segunda recomendación que alcanzaría, en la educación. La educación que debe provenir de las propias escuelas, y para eso la Asociación de Bancos del Perú ha suscrito varios convenios con gobiernos regionales que está alcanzando a un gran número de estudiantes y se ha logrado incluir en la currícula escolar información financiera y también de seguridad. Entonces, estamos preparando a nuestras próximas generaciones para que cuando lleguen a esta etapa productiva lo hagan con seguridad. Ese sería el primer comentario que podría alcanzar Maurice. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Vamos a entrar al segundo y último bloque sobre la importancia de eso. ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí. Adelante.
¿Ya? Gracias. Todas las aplicaciones para decirles, sí, róbenlo, abra la puerta a eso. Gracias. Perfecto. Pepe. Sí, yo coincido con la persona que ha intervenido, ¿no? O sea, lo que está tocando es el problema. No solamente, yo estoy, por ejemplo, en el sector privado y nosotros hemos pensado muchas veces en la asociación, en el comité de los bancos, donde todos son privados, el único banco acá del Estado es el Banco de la Nación, que no está en la asociación. Pero estamos conscientes de esto que hemos manifestado, del gap y de la brecha grande que hay en tema de conocimiento. Pero acá hay 2 o 3 cosas que de repente habría que pensar. Primero, acá hay un problema de fondo, más allá que si una institución del gremio que sea, porque podría ser de electricidad, podría ser de operadora de comunicación, podría ser de banca, salgan con determinado producto o servicio. Acá hay un problema de políticas públicas. O sea, acá hay un problema del Estado, hay un problema de las autoridades, en donde las políticas públicas, por eso es que yo hablaba, si a nivel privado las políticas deben ser sólidas, a nivel gobierno es lo mismo, la gran empresa. Esta gran empresa tiene que tener políticas públicas que sean lo suficientemente sólidas y que se ejecuten y que los presupuestos no se devuelvan y que estén orientados a cerrar ese tema de conocimiento. Y me voy a un ejemplo bien claro, los colegios. Acá en Perú hay bastantes extranjeros en este momento, pero acá en Perú, en la malla escolar, no se forma en ciberseguridad a nadie. Ese es el tema. Entonces eso es lo que yo decía. Realmente sí se les enseña, por ejemplo, a hacer páginas web a los niños desde hace 10 años, pero de repente estoy empezando a formar un potencial hacker, mal llamado hacker, ¿no? Se llama cracker. Pero sobre el tema de ciberseguridad no está. Entonces partimos de esa base. Eso es un tema que tiene que verse y va más allá de puntualmente algunos esfuerzos aislados que se hacen en educación. Hay algunos temas también que ustedes miran y entran a cualquier institución y no solamente veamos a la banca y tiene el segmento de seguridad donde la gente no entra a leer porque lo que quiere es porque no hay hábitos de lectura y eso es un tema medianamente común en los países de Latinoamérica. Entonces yo creo que mi respuesta es veamos cómo impulsar desde el punto de vista también desde el sector privado, ese tema de las políticas públicas para que el gobierno logre incorporar en el tema de la formación de la sociedad, en esto que es la ciberseguridad, que ya no tiene paso atrás y que ahora viene mucho más complejo con el tema de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Sí. Y un tema, ¿quieres complementar, Giovanni? Por favor, adelante. Sí, por favor. Mira, lo que no podemos nosotros detener es el avance de la tecnología. Sí, los ejemplos han sido del arma y de una aplicación que va en un equipo celular, pero podríamos haber utilizado, por ejemplo, el transporte público o el vehículo o cualquier otro ejemplo. Siempre hay una forma de poder manejar, de desarrollar las actividades relacionadas con una determinada tecnología. Si no nos ponemos el cinturón de seguridad y tenemos un accidente, ya sabemos qué pasa. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo?
Nosotros estamos coordinando con las autoridades al más alto nivel para justamente impulsar el tema primero de la educación, ¿no? Acabo de conversar esta incorporación en la currícula escolar para poder preparar a estas nuevas generaciones en un mundo que está totalmente digitalizado. Segundo, en el tema de tecnología, no tenemos mucho espacio para explicar, pero hemos implementado plataformas digitales en las cuales están integrados todos los sistemas. Hay monitoreo, tenemos cooperación internacional. Hemos formado un equipo con las asociaciones de la Alianza del Pacífico, en la cual nos reunimos mensualmente, si no es 2 veces al mes, para analizar los temas que se van presentando. México, Colombia, Perú y Chile. Y en este último congreso de CELAES, lo que hemos acordado es compartir información e integrarnos utilizando tecnología en forma automatizada para poder enfrentar este volumen de información que se maneja y los riesgos con una delincuencia, reitero, que no es local, es una delincuencia regional. Entonces, sí se están haciendo los esfuerzos, estamos en el tema de la educación, hay un riesgo, pero si alguna persona tuviese un problema con la aplicación por un tema de fraude, también existen instancias de protección. La propia Asociación de Bancos tiene el sistema de relaciones con el consumidor y el defensor del cliente financiero que hacen grandes esfuerzos ¿para qué? Para dar confianza y seguridad en este ambiente de trabajo que es el que todos utilizamos. Entonces, cualquier problema que haya está a disposición y además campañas permanentes. No sé, ustedes deben ser testigos de lo que digo. Recibimos información, recomendaciones permanentes. Hay podcasts que las empresas están distribuyendo y ponen a disposición en un gran esfuerzo de educar. Hay un gap generacional, indudablemente. Para los chicos es mucho más fácil poder introducirse en este mundo digital, pero tenemos que transitarlo juntos, unidos y cooperando entre todas las instituciones. Claudio. Muchísimas gracias, Giovanni. Solamente para acotar algo, en el tema de responsabilidad social, nosotros como empresa somos miembros del Pacto Global y por lo tanto tenemos una plataforma de capacitación en ciberseguridad a todo nivel. Y para la parte de especialmente el sujeto, ¿verdad? Nosotros partimos de que la ciberseguridad tiene que ir en el dato, ¿verdad? Y tiene que ir en la persona. Tenemos la plataforma abierta de Security Awareness Training, que obviamente le pediría a Maurice que lo comparta, para que podamos educarnos a todo nivel de cómo utilizar ese avance tecnológico, como tú bien dijiste, y poder ir a la par. El día de hoy esto está extremadamente disparado. Venimos de una conferencia hablando de neurociencia, de cómo vas a hackear el cerebro, de que ya Elon Musk tiene un chip conectado. Y bueno, todavía nosotros estamos preocupándonos de los celulares cuando ya la gente está hackeando el cerebro humano. Pero es sumamente importante el tema de la educación a todo nivel. Por ahí es donde empezamos absolutamente todo. Sí. Bueno, y sumado a eso, algo que muchos de los países que estamos aquí presentes estamos haciendo esfuerzos es tener autoridades de ciberseguridad que no sean políticas. Hoy por hoy, por ejemplo, en el caso del Perú tenía el PECER, yo vengo de ser director del Centro Nacional de Ciberseguridad de Perú y era un órgano que dependía de la presidencia del Consejo de Ministros, nuevamente político. Ya Colombia, Ecuador, está haciendo esfuerzos por crear una autoridad autónoma de ciberseguridad. Y comentábamos con Pepe antes de subir, una autoridad que tenga arriba un directorio donde participe el sector público, privado, la academia, la policía y se ponga un director elegido por ese directorio. Así que es un tema muy interesante. Para ya pasar al segundo bloque, ahora sí les voy a pedir 2 minutos de intervención porque el tiempo ya estamos con el tiempo. Básicamente hemos tenido en la región 2 incidentes que nos han hecho pensar un poco en la disponibilidad de los servicios. Hace poco tuvimos un incidente
de la compañía IFX Network en Colombia, que dejó sin servicios a más de 760 empresas de Colombia, Panamá y Chile. Y hace poco nomás hemos tenido otro incidente con otro ISP, GTD, en Chile, que también afectó servicios de empresas de Chile y de Perú. Y esto nos hace pensar, obviamente, y ahí también quiero aclarar algo muy importante. Creo que a veces no hay una cultura, como decían acá los panelistas, de informar incidentes, pero es importante. No hay ninguna empresa que no haya tenido un incidente. Honda tuvo que parar su producción porque fue atacada por un ciberataque. El oleoducto de petróleo de Estados Unidos, el que da gasolina a gran parte de la costa este, quedó inutilizado por un ataque de ransomware. ¿Qué es el ransomware? Este programa malicioso que entra en la computadora y secuestra tus datos y le pone una contraseña y te piden un rescate para poder liberarlo. Esto es lo que ha pasado en estos dos últimos incidentes que le he comentado. Entonces ahí va la primera pregunta, Pepe. ¿Cómo podemos trabajar este enfoque del ransomware y cómo protegernos? A ver, yo quisiera sumar tus dos ejemplos a uno que me parece a mí más grave y que tiene que ver con el tema de la región. Siempre es grave un ataque de ransomware, pero lo que le pasó a Costa Rica realmente más que preocupante. Costa Rica llegó a declarar estado de emergencia. El presidente salió a los medios declarando estado de emergencia al país por el ataque de ransomware. 2 meses sin poder mover nada. 27 instituciones oficiales del Estado bloqueadas, pagando con planillas antiguas, no tenían acceso a las finanzas públicas, son palabras del mismo presidente. Y no lograba solucionar el problema a pesar de contar con el apoyo de Israel, de Estados Unidos y de España. Entonces, estamos hablando de países líderes en el tema de la ciberseguridad. Eso es un ejemplo claro de lo que puede ser un ransomware. Y hay uno previo que también me permito mencionar, que es WannaCry. Para mí, WannaCry es un ejemplo de lo que vendrá a ser la ciberguerra, en donde puedes en un pequeño momento bloquear más de 100 países y diferentes industrias. Entonces, fíjense, pasó Estonia 2007, donde por un asunto político bloquearon todo el país durante una semana. 10 años después bloquean muchas instituciones, muchos giros, o sea, trenes, hospitales, bancos centrales, líneas aéreas, empresas de telecomunicaciones, en un solo ataque de WannaCry, afectando más de 100 países. Eso claramente para mí es lo que va a ser la ciberguerra y las muestras claras. Y en el año 22 atacan en simultáneo el Grupo Conti, ataca a Costa Rica y también nos atacó Perú. No se comentó mucho de eso, pero nos atacó a la DINI del Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía. Y los que entrábamos en la Deep Web, encontramos y veíamos ese reloj que pusieron donde decían, tienes tantos días, si no ya van saliendo cosas. Y la amenaza que salió en ese entonces no fue menor, porque tú lo debes saber, porque debes haber estado en acción en ese entonces. Es que nos querían dejar sin agua y sin luz. O sea, imagínense el nivel de daño que se puede hacer. Entonces, lo de los terceros es vital, sin duda. Por ejemplo, el momento que estamos pasando ahora, hay mucha gente que se preocupa. Oye, nuestros proveedores ciberseguridad en Israel, mucha gente tiene, muchos países, muchas empresas contratado servicios de ciberseguridad de Israel, o americanos. Lo mismo pasó cuando empezó la guerra de Ucrania. Tuvimos que activar comité de crisis, porque lo que no se ve ahorita, el techo o la profundidad es bastante más allá de lo que estamos mirando en corto plazo. Entonces, el ransomware realmente seguro que te va a ocurrir porque es un ataque que son millones de ataques, te puede suceder. Lo importante es que tan sólidos están tus planes de contingencia respecto en función a las políticas que también has definido. Por eso nosotros decíamos de las políticas y los planes de contingencia tienen que probarse. Definitivamente es eso. O sea, en ransomware le puede pasar a cualquier organización. Y el asunto del plan de crisis también. O sea, tú tienes tu plan de contingencia y tu plan de crisis si es que no logras salir. Y tendrás que ver en algún momento que la gran discusión en el tema ciber, si negocias o no negocias. No es una palabra menor, pero es un tema que realmente
hay que ver. Acuérdense en la parte del sur de Estados Unidos hace poco cuando dejaron sin combustible. Entonces, mucha gente, hay varias versiones que negociaron, en fin, etcétera, etcétera. Pero esto es un negocio en el mundo, porque este es básicamente, ¿cuánto cuesta tener el malware? Contratar a una persona un día o 2 días para que realmente lo ejecute. El negocio es sumamente rentable si lo queremos ver de ese lado. Entonces, va a estar y va a seguir. Muchas gracias, Pepe. Claudio, en tu óptica, por favor, y en 2 minutos, que el tiempo lo tenemos ahí contado, por favor. Claro que sí, Maurice. Nosotros partimos, como somos certificados en varias ISOs, partimos de algo sumamente básico, que es lo que no puedes ver, no puedes proteger. Si tú no tienes adecuadamente una política de activos digitales, ¿verdad? No tienes un inventario adecuado y en tiempo real de tu hardware, de tu software, pueden pasar estos tipos de ataques. O sea, y digamos, el patrón de ataque es bastante común en las 3 telcos que al menos podemos hablar, el tema de IFX, el tema recién de nuestros amigos del sur, no lo digo por somos competencia, el tema de CNT, también es el mismo vector de ataque, ¿no? Entran, ven que el hipervisor no tiene sus últimas versiones, el ataque está colocado, no tienen que inventarse nada, el ataque está colocado en la dark web, simplemente entran, lo explotan y ya estuvo. Pero hay muchas medidas preventivas que se tienen que hacer antes, ¿no? Si tú comienzas a ver los ataques comienzan sacando primero información, de a poco. Entonces yo tengo que tener la visibilidad para ver si es que ya está habiendo fuga de información, si ya se están habiendo movimientos laterales, es porque el atacante va a hacer 2 cosas que son evidentes. La una, va a sacar toda nuestra base de datos. Una vez que lo tenga, va a cifrar la base, nos va a pedir un rescate por devolvernos la continuidad del negocio y luego nos va a pedir otro rescate para no publicar la base de datos que se robó. Entonces, digamos que los patrones están definidos. En el caso de IFX, fue Mario Brocken, está bien claro. En el caso, aquí también posiblemente sea el mismo, todavía no se sabe la cepa, pero son esas cosas que tú tienes que ver respecto a las medidas preventivas y adicionalmente la continuidad de negocio que debes tú tener. Gracias, Claudio. Giovanni, y yo quiero, para que tú puedas cerrar este panel, focalizar en algo que dijo Pepe. Efectivamente, yo no toqué el tema de Costa Rica y ahí tenemos que tener una visión país y una visión probablemente continente. ¿Qué recomendaciones nos das para ese modelo? Sí, mira, justo iba a ampliar el comentario de WannaCry, Maurice. Una semana antes del ataque, nosotros enviamos una muestra del malware a un laboratorio importante global. Pero el ataque se dio. Ahí nos dimos cuenta de que no basta solamente comunicar, a pesar de que están conectados a través de un board para compartir justamente este tipo de información. Y otro caso importante, ha sido este año, hace unos 3 meses atrás, recibimos una llamada desde Chile consultándonos sobre un malware que estaba atacando a un proveedor de servicios en Perú. No tenía yo conocimiento en ese momento, consultamos internamente, no había, consultamos a la parte de gobierno, tampoco se conocía, entonces recurrimos a Latinoamérica. Y de ese LAES nos respondió Colombia y Ecuador. Ellos habían identificado actividad de este malware, que era un ransomware, en sus países, y nos alcanzaron los puntos de compromiso, los indicadores de compromiso y muestras del malware. Con eso se compartió localmente y no ocurrió un incidente relacionado con ese malware. Lo curioso, y por qué comento esta historia, es que 2 semanas después golpeó en Chile, desde donde nos habían formulado la consulta. Por eso es que en la primera intervención hice el comentario de la necesidad de compartir información primero y segundo, hacerlo a través de mecanismos automatizados para poder proteger al sistema financiero en este caso, pero a todo lo que sean activos críticos y por consecuencia proteger al país. Y también expresé en la primera intervención de que estamos enfrentando una delincuencia que es regional. Por lo tanto,
y la propuesta ha sido elevada así en el comité, de poder integrarnos a nivel de los países para poder tener esta información de forma adecuada. Solamente para terminar, Maurice, dos cositas. Este tema de los ransomwares hay que enfrentarlo con una política que se llama de Zero Trust y tener backups. Pero no sacar los backups y confiarnos en lo que tenemos. Deben ser backups, respaldos validados, porque muchas veces cuando se presentan esos casos y recurrimos al backup, encontramos que también ha sido comprometido. Por lo tanto, no podemos restaurar la información. Esas serían las recomendaciones. Muchas gracias, Giovanni. Y bueno, teníamos pensado hacer 2 bloques y gracias a la pregunta, muchas gracias, hicimos 3. Así que nos sentimos más que contentos y satisfechos. Muchas gracias, Pepe, Claudio, Giovanni, y damos por clausurado este panel. Gracias.